Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Alberto Raposo, desde la Diócesis de Alcalá de Henares. Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey. En esta parroquia que pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares, en el día en que hoy celebramos el encuentro diocesano de niños en nuestra diócesis. Un montón de niños vamos a participar en breve en este encuentro que se celebra en la localidad madrileña también de Morata de Tajuña. Allí en Morata nos vamos a juntar con nuestro obispo, don Antonio Prieto Lucena, para celebrar la Eucaristía, para tener una serie de juegos y actividades, una gincana, todo ayudado por los catequistas, con una pequeña catequesis también. Bueno, pues os pido a todos que nos encomendéis en esta jornada. De mi parroquia vamos 2 autobuses con 100 niños. Bueno, pues una alegría grande el poder participar de este encuentro, ¿no? En este sábado de marzo, en este sábado ya de los últimos días del invierno, pero bueno, ahora corriendo y saltando seguro que se nos pasa el frío que podamos tener en estos últimos días de la estación más fría, ¿no? En este mes de marzo recién estrenado desde ayer, ¿no? Pedimos a la Virgen María que nos llene de su bendición y pedimos también a la patrona de la localidad, patrona de Morata de Tajuña, Nuestra Señora la Virgen de la Antigua, que vele por el buen desarrollo de esta actividad y que sea una bendición para todos los niños, todos los catequistas, los sacerdotes, incluido el obispo, el señor obispo, que vamos a participar de la misma, ¿no? Pues que la Virgen nos ayude en este encuentro y que sea una bendición para todos y un momento para dar gracias a Dios, acercarnos más al corazón de Jesús, que la Virgen María nos sintamos su manto protector y nos acoja bajo su mirada maternal y que nosotros también experimentemos la gracia de la fe y la fortaleza de ser iglesia, ¿no? En estos encuentros que son más multitudinarios, pues uno experimenta la belleza de la iglesia, en este caso la iglesia particular que peregrina en Alcalá de Henares. Pues nada, os pido a todos que nos encomendéis en esta tarea, en este día tan especial para nosotros. Y dicho esto, vamos a seguir con el comentario al documento que estamos estudiando en el Dios de cada día. Cada vez que me toca a mí realizarlo, pues estamos viendo y comentando el texto del Papa Francisco, una exhortación apostólica postsinodal, que se llama Christus Vivit, vive Cristo, y que está dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Está especialmente dirigida a los jóvenes, pero bueno, como también está dirigida a todo el pueblo de Dios, yo creo que todo lo que se comenta en ella, amén de que pueda servir al joven, pues también nos sirve a los que ya no lo somos, ¿no? Y a los que, pero queremos, ¿no?, seguir al Señor. Y también los documentos del Papa nos iluminan, ¿no?, en este seguimiento del Señor, para profundizar en él, en ese seguimiento, para seguirle con mayor alegría, para renovar en esta Cuaresma nuestra fe y nuestra adherencia, nuestro estar adheridos, ¿no?, a la voluntad de Dios, ¿no? Bien, pues pedimos al Señor que nos llene de su bendición. Hoy vamos a hablar de Dios y el discernimiento. Es un tema muy querido por nuestro querido Papa el Francisco, ¿no? El tema del discernimiento. Está en el capítulo 9, empieza en el número 278, en esta exhortación apostólica, tras el sínodo que hubo de los jóvenes, pues habla del discernimiento, que lo centra especialmente en la juventud, pero que está llamado a ser un tema universal para todos los católicos, para todos los que seguimos al Señor, a Jesucristo, ¿no?
De hecho, el Papa empieza diciendo que va a retomar algunas de las notas que presentó en otra exhortación apostólica anterior, en la que hablaba de la santidad, ¿no? En la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, ¿no? En la cual, ya lo comentamos aquí, también se buscaba precisamente esa santidad. Y para ello es muy importante el discernimiento. Esto es un tema muy jesuita, es un tema muy de los jesuitas, y nuestro querido Papa es jesuita. ¿Por qué? Porque, en el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios espirituales, él habla muchas veces acerca de este discernimiento para buscar la voluntad de Dios. Discernimiento que no hemos de entender, y esto es una disposición previa que yo creo que es bueno que tengamos en cuenta, un discernimiento a la luz del pensamiento moderno, a la luz de lo que podemos pensar hoy, podemos inferir que puede ser uno tiene que tomar una decisión, tiene que tratar de tener todos los datos delante de sí y con su cabeza elige aquello que cree más conveniente o toma una decisión que cree que es la más conveniente según esos datos que uno tiene encima de la mesa, ¿no? Uno trata de informarse bien de la decisión que tiene que asumir o de la decisión que tiene que tomar, se informa, se prepara bien de todas las circunstancias, de la esencia del problema o del tema a tomar esa decisión, y discierne, ¿no? En su cabeza, fríamente discierne. Cuando el Papa habla de discernimiento, lo hace en términos ignacianos, es decir, que difiere un poco de esto que acabo de expresar. De tal manera que en la vida espiritual, cuando se habla de discernimiento, y a raíz del siglo XVI, especialmente de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que son una luz en este punto, cuando hablamos de discernimiento, el punto neurálgico no es el hombre, no somos nosotros, no son todos los datos que tenemos que tener encima de la mesa. Todo eso está bien y contamos con ello, pero lo principal es el Señor, lo principal es Dios. De tal manera que a la hora de un cristiano tomar una decisión fundamental en su vida, y en este punto, pues si eres joven, pues a lo mejor estás discerniendo, por ejemplo, tu vocación, o para qué quiere Dios de ti, o para qué estás creado, o cuál es tu objetivo en la vida, ¿no? Pues todo eso, no solamente uno tiene que pensarlo fríamente, viendo sus capacidades, sus gustos, aquello que se le da bien o que le apetece, sino que uno tiene que discernir todo eso a la luz de Dios, contando con que el cristiano, cuando discierne, lo que quiere discernir es la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios ha pensado para él, ¿no? Lo que Dios ha pensado para él en ese momento y sobre esa decisión que tiene que asumir. De tal manera que ya el discernimiento cristiano tiene un punto de vista diferente, porque no es el hombre el que toma la iniciativa, sino es Dios el que tiene un plan preparado para uno, y uno tiene que tratar de descubrirlo para hacerlo suyo, que evidentemente cambia mucho de lo que hemos comentado antes, que puede pensar pues una persona corriente, secular, ¿no? Que no quiere hacer un discernimiento a la luz de Dios, ¿no? Entonces, nosotros, cuando hablamos de discernimiento, al que estamos poniendo en el centro no es nuestra cabeza, nuestros datos, todo lo que te rodea a todo ese motivo de una decisión que hay que tomar, sino que es a Dios mismo el que tenemos que poner en el centro de nuestra vida, de nuestra cabeza, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, para contemplar qué es lo que Dios me está pidiendo, me está iluminando, y nosotros pedir la gracia para asumirlo, ¿no? Para tener la certeza para tener la fuerza necesaria para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, por eso os decía que tenemos que ser en eso un poquito, aprender esa primera, de tener esa primera disposición para saber de lo que estamos hablando. Dicho esto, vamos a empezar a leer el número 278, dice el Papa. Sobre el discernimiento en general, ya me detuve en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Permítanme retomar algunas de esas reflexiones aplicándolas al discernimiento de la propia vocación en el mundo.
Número siguiente. Recuerdo que todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Él utiliza este anglicismo, ¿no? Zapping constante. Zapping es cuando cogemos el mando de la tele y cambiamos una y otra vez los canales, ¿no? Y no nos gusta ninguno y no vemos nada, ¿no? Entonces hacemos zapping, ¿no? Es decir, vamos cambiando canales sin ver ningún programa en concreto. Es posible, continúa diciendo el Papa, navegar en 2 o 3 pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas, a merced de las tendencias del momento. Esto el Papa lo decía en la Gaudete et Exsultate, no solo para los jóvenes, sino para todos, ¿no? Podemos convertirnos en marionetas que estamos absortos por las pantallas. Y ojo que esto ya se ha hablado aquí largo y tendido, en Radio María se trata muchas veces, pero es un peligro que todos podemos tener, estar enganchados a la pantalla correspondiente, la de la tablet, la de la televisión, la del teléfono móvil, cualquiera de ellas, la del ordenador, nos puede absorber de tal manera que nos hacemos esclavos de la pantalla, ¿no? Y las aplicaciones, los programas, todos los servicios que estos dispositivos electrónicos nos ofrecen, que son buenos y muy valiosos, pues que están ahí, ¿no? Hay que saber utilizarlos con un fin adecuado, ¿no? Porque si no nos pueden, digamos, esclavizar, ¿no? Nos pueden apartar el uso adecuado de ellos para ser esclavos de los mismos, ¿no? Entonces, por eso hay que estar atentos, ¿no? El Papa habla de que podemos llegar a ser marionetas del momento, ¿no? Continúa el Papa, dice, y esto resulta especialmente importante cuando aparece una novedad en la propia vida. Y entonces hay que discernir si es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo. Ojo, porque el Papa no se anda con tapujos, habla del espíritu del mundo, del espíritu del diablo. El Papa ha hablado muchísimas veces del diablo, de Satanás, del demonio, que es aquel que nos enreda, aquel que nos quita la mirada de Dios y nos hace ser esclavos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestros pecados capitales, ¿no? Y por eso hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Para no caer en esa esclavitud, ¿no? En el 280 el Papa dice, este discernimiento, aunque incluya la razón y la prudencia, las supera, porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno. Está en juego el sentido de mi vida ante el Padre que me conoce y me ama, el verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que Él. Esto es lo que yo os trataba de explicar pues al comienzo de este programa, ¿no? Que el discernimiento espiritual, el discernimiento del que el Papa Francisco habla, no es el mero o la mera razón o la mera prudencia que hemos de tener a la hora de tomar decisiones, sino que queremos que Dios esté en el centro de esas decisiones para que sean iluminadas por Él mismo y para que las tomemos de acuerdo a su voluntad, ¿no? Y así no equivocarnos y así elegir de manera adecuada, ¿no? Elegir de manera adecuada con más libertad, ¿no? El Papa en el siguiente punto habla de la formación de la conciencia, que es muy importante cuando uno tiene la conciencia formada, pues para elegir y para que en la conciencia resuene la voz de Dios, ¿no? Si la conciencia la tenemos poco formada o deformada, al final el demonio puede valerse de eso para llevarse el ascua a su sardina, ¿no? Llevarse pues eso, lo que él quiere, ¿no? Apartarnos de Dios, ¿no? Y por eso hemos de tener la responsabilidad, y es un deber nuestro, es un derecho, pero es un deber nuestro del cristiano, formar la conciencia. Dice el Papa en el 281. En este marco se sitúa la formación de la conciencia, que permite que el discernimiento crezca en hondura y en fidelidad a Dios. Formar la conciencia es camino de toda una vida. Ojo con esto, porque uno piensa que ya tiene una conciencia adecuada y bien formada, pero el Papa dice, ojo, que formar la conciencia es camino de toda una vida, en el que se aprende a nutrir los sentimientos propios de Jesucristo, asumiendo los criterios de sus decisiones y las intenciones de su manera de obrar. Es
Cita a Filipenses en el capítulo 2, versículo 5, ¿no? Cuando habla San Pablo de tener los mismos sentimientos de Cristo. Le dice a los filipenses, tened los mismos sentimientos de Cristo. Y se refiere precisamente el Papa a este versículo para que nosotros, teniendo los mismos sentimientos, que no son meramente emociones, cuando San Pablo habla de los sentimientos de Cristo, es en tener entrañas de misericordia, como las tiene el Señor, como las tuvo Jesucristo, ¿no? Como las tiene Dios Padre, ¿no? Teniendo esos sentimientos, esa manera de pensar, esa forma mentis, diríamos en latín, ese modo de pensar, de querer, de gestionar los afectos, siempre desde el Señor, pues eso nos hará a formar una conciencia verdaderamente equilibrada, ¿no? Y en la que verdaderamente se juzgan las cosas en verdad, para tener un criterio de discernimiento a la hora de elegir, ¿no? De tomar decisiones. Para ello habla el Papa en el siguiente punto también, dando un paso más, del examen de conciencia. Dice, esta formación implica dejarse transformar por Cristo y al mismo tiempo una práctica habitual del bien, valorada en el examen de conciencia. Algo muy propio también de ejercicios espirituales, ¿no? San Ignacio Loyola habla de hacer examen de conciencia habitualmente, los ejercicios, ¿no? Y la praxis de la Iglesia habla de hacer un examen de conciencia diario, ¿no? Al final del día un poco examinarse cada uno de cómo ha ido el día, ¿no? De si he sido verdaderamente responsable con mis tareas, si he rezado lo que tenía que rezar, si he estado pues rezando en condiciones, si he buscado hacer la voluntad de Dios en todos los acontecimientos del día, ¿no? Por eso es muy importante hacer un examen de conciencia diario que me ayude a mejorar para cada día, ¿no? Y eso me ayuda a crecer en la vida espiritual. Bien, como digo, el Papa habla del examen de conciencia, que es, 2 puntos, sigue diciendo el Papa, un ejercicio en el que no se trata solo de identificar los pecados, sino también de reconocer la obra de Dios en la propia experiencia cotidiana, en los acontecimientos de la historia y de las culturas de las que formamos parte, en el testimonio de tantos hombres y mujeres que nos han precedido o que nos acompañan con su sabiduría. Ojo, porque esto es muy importante, ¿no? El Papa habla de que el examen de conciencia no es solo el reconocimiento de los propios pecados, identificar los pecados, ¿no? Sino de reconocer la obra de Dios en la propia experiencia cotidiana, en los acontecimientos de la historia y de las culturas de las que formamos parte, y en el testimonio de tantos hombres y mujeres que nos han precedido o que nos acompañan en el presente con su sabiduría. Sigue diciendo el Papa, todo ello ayuda a crecer en la virtud de la prudencia, articulando la orientación global de la existencia con elecciones concretas, con la conciencia serena de los propios dones y límites. Es decir, al final la virtud cardinal de la conciencia, de la prudencia, se enriquece con el ejercicio del examen de conciencia, ¿no? La formación de la conciencia y también el ejercicio del examen de conciencia, ¿no? Que nos ayuda a discernir y a saber poner en primera plana pues lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Lo que Dios quiere para nuestra vida y cómo crecer espiritualmente. El Papa, en el siguiente punto, en el siguiente epígrafe, tiene un epígrafe nuevo, dice cómo discernir tu vocación. Esto evidentemente es particularmente importante en la juventud, ¿no? Porque es donde uno discierne precisamente pues cuál es el camino principal de la vida, ¿no? Cuál es el camino al que Dios nos llama, ¿no? Dice el Papa, una expresión del discernimiento es el empeño por reconocer la propia vocación. Es una tarea que requiere espacios de soledad y silencio, porque se trata de una decisión muy personal que otros no pueden tomar por uno. Qué importante es la soledad y el silencio, ¿no? La soledad y el silencio. Una soledad no buscada en sí misma, sino una soledad para que allí, en el desierto, como dice Oseas, nos hable el Señor al corazón, ¿no?
El desierto es el lugar al que el Espíritu empuja a Jesús para allí vivir bien las tentaciones y salir reforzado para la vida pública, ¿no? Y es precisamente ese lugar de silencio y de oración donde sale reforzado el Señor, ¿no? Donde sale reforzado el Señor. Y por eso los jóvenes que estáis ahora en el momento de discernir vuestra vocación, es tan importante que hagáis silencio, ¿no? Que sepamos dejar tantas cosas que nos distraen, que hacen ruido en nuestra cabeza externamente, porque las hay, el ruido es externo, pero también internamente, para saber escuchar la voz de Dios que nos habla en lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Que nos habla en lo más profundo de nuestro ser. Bueno, bien, lo vamos a dejar aquí porque se nos acaba el tiempo. Y quiero recordarles que pidan especialmente por los frutos de este encuentro diocesano de niños que va a comenzar que en estos momentos en Morata de Tajuña, en este encuentro diocesano de niños, para que sea una bendición y para que los niños se encuentren todos, los de nuestra diócesis y los del mundo entero, con el Señor resucitado. Un saludo y feliz y santa Cuaresma a todos. Así finaliza en Radio María El Dios de cada día, hoy con el Padre Alberto Raposo desde la Diócesis de Alcalá de Henares.